Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de la segunda temporada de El Juego del Calamar, el esperado regreso de la serie coreana que se convirtió en fenómeno mundial y que llega este mismo 26 de diciembre completa a Netflix. Yo soy Juan Francisco Bellón y aquí tengo al jugador número 326, CJ Navas. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha llegado lo de 326? Tengo una No lo curiosidad sé. malsana. Te juro que estaba pensando, ¿qué número digo? ¿Qué número digo? Y, pues, total, tanto da si son ciento y la madre. Son 456 en concreto, por eso son los 45.600 millones de wons que es lo que dan, son 456 en concreto. Pues nada, con muchas ganas de hablar, pues como decías tú, del mayor fenómeno, desde luego la serie más vista de la historia de Netflix, miento, el producto audiovisual más visto de la historia de Netflix, incluido películas, incluido series americanas, incluido lo que tú quieras, y que hace a la friolera de 3 años y meses, porque se estrenó en septiembre del 21, que Mm. esperábamos, que yo creo que es una de las grandes cosas que hay que hacer, con la demanda que yo creo había de hacer nuevas temporadas y que han logrado su creador, y yo creo que eso es una cosa que hay que decir desde luego a favor de Hwang Dong-hyuk, que ha logrado aguantar hasta que ha tenido una historia para poder contarla y ha convencido sobre todo a los jerarcas de Netflix de no, hasta entonces no la vamos a hacer. Lo comentabais en el programa semanal, aunque a mí me gusta llamarlo el programa familiar. eh, ¿Cómo no han sacado más temporadas de estos? ¿Cómo no han sacado el Juego del Calamar edición Estados Unidos? El Juego del Calamar, ya que se ha hecho la edición coreana de La Casa de Papel, ostras, aquí tendríamos que haber tenido algo similar. Yo creo que podría funcionar adaptando esto a distintos países y sin embargo es eso, que han pasado más de 3 años Ujú. y llega por fin. ¿Tú crees que volverá a arrasar o que la gente se ha olvidado un poquito del Juego del Calamar? Yo creo que es una de las grandes incógnitas. Yo creo que hay dos o tres cosas a favor de ella. Una, que ha seguido estando en la conversación de la cultura popular, sea primero con el vídeo de MrBeast, que yo creo que fue un fenómeno en el mundo de YouTube, sea después con ese controvertidísimo, con todos los problemas detrás de las cámaras que conocimos a través de los medios americanos, de ese reality que tuvo la propia Netflix. Ahora con una campaña de promoción que yo creo va a ser brutal. Ya tenemos, creo que son hamburguesas o Kentucky. Si entráis, por ejemplo, en Google y buscáis el Juego del Calamar, mirad lo que os aparece en la parte de abajo. No voy a decir absolutamente nada más porque me ha ocurrido a mí hace unos minutos preparando el programa. Es decir, creo que sí va a hacer eso. Son unas fechas para cargarte entera porque además son 7 episodios solo, Mm. largos. Nosotros hemos podido ver los 4 primeros, de una horita cada uno de ellos, igual que la primera temporada. Ha desaparecido toda la competencia. Richard, por ejemplo, que es una serie que tradicionalmente se estrena de estas fechas, se ha ido. La siguiente serie gorda de Netflix, que es la adaptación ya parece que recurrente del 1 de enero de las producciones de Harlan Coben, pues eso, no la tenemos hasta la semana siguiente. Es decir, de inicio está todo preparado para que desde el 26, al menos hasta Año Nuevo, solamente hablemos de esta segunda temporada del Juego del Calamar. A los niveles de lo que fue la primera, pues yo creo que absolutamente nadie lo sabemos cuándo. Eso sí que las fechas son propicias, desde luego, no sé si llegar a esos números. Mm. Es que menudo fenómeno. Yo recuerdo estar tan cansado de que todo el mundo estuviera hablando del Juego del Calamar que me negué a verla de inicios. En plan, tío, es que qué pesada la gente, es que no se Mm. hablaba de otra puñetera serie, pero ya no a nivel de podcast, a nivel de No, prensa, no, no. es que era cualquier persona en el trabajo, es que todo el mundo estaba viendo el Juego del Calamar. Y al final me resistí hasta el momento en que cambié el chip y ya pasé de pensar que pesado todo el mundo a, bueno, va, es que ya que voy a ser el único que no la va a ver y al final acabé pasando y oye, la verdad es que me lo pasé mucho mejor de lo que yo me esperaba, de Mm. lo que yo tenía en la cabeza de que eran las series coreanas. No sé cómo entraste tú, cómo llegaste a ella, porque yo se lo comentaba a mi mujer antes de grabar, porque ella no la ha visto todavía. Y, ostras, yo recuerdo pasármelo muy, muy bien, mucho mejor de lo que me esperaba. Yo juraría que nos pasaron los screeners. Yo creo que no vi los screeners, o si acaso vi alguna parte del primero o algún episodio. No esperaba desde luego el fenómeno y ya la vi entera esto luego con el fenómeno. Y yo recuerdo que tengo es una serie que me gustó mucho más de lo que yo esperaba, quitando el episodio en el que ves todos los gerifaltes y todo lo demás, que me pareció una idea de pelota absoluta y la Hmm. mezcla. Pero además, recuerdo que eran episodios muy largos, pero muy inteligente. Y una serie durísima y muy macabra y muy cafre. Es cierto que yo creo después, sobre todo los juegos los hemos suavizado mucho y con el tema de que eran juegos de niños y que luego lo hemos visto, pues eso, en la realidad o con el reality o con lo de MrBeast, de va el disparito y te elimina. No, no, aquí no te eliminaban, aquí te mataban.
Y entonces era una serie que era muy cafre, o sea, tremendamente cafre, de que al final la hemos normalizado, y yo creo que eso lo vemos también en la segunda temporada, ¿no? Después, cuando ahora pasemos a comentar un poquito sin spoilers lo que hemos podido ver. A mí es una serie que me gustó mucho más de lo que yo esperaba. Mi serie favorita este año, ni de lejos, ¿no? Me voy a otras cosas, pero bueno, esas cosas que ocurren de vez en cuando, y que fue un fenómeno absoluto, y nuevamente que todo el mundo sabe a día de hoy lo que es el juego de calamar. Posiblemente no el nombre de los juegos, pero en el momento que le pones la muñeca, todo el mundo identifica la Mm. muñeca, especialmente el primer juego. Quizás no se acuerde del resto, pero yo creo que el de las muñecas es un símbolo que tenemos todos muy, muy, muy claros ahí en medio. Y eso yo creo que claro, a 3 años vista, lo que yo más o menos recuerdo de su momento cuando vi la serie. Pues si te parece, vamos ahora con la sinopsis oficial y pasamos ya a hablar de la segunda temporada. Sinopsis oficial de esta segunda temporada. 3 años después de su victoria, el jugador 456 decide no viajar a Estados Unidos y regresa con un nuevo objetivo. Para conseguirlo, Gi-hun compite una vez más en el misterioso juego de supervivencia donde tendrá que superar situaciones de vida o muerte con nuevos participantes que sueñan con llevarse el premio de 45.600 millones de wons. Calamar. Escucha, Vale, Carlos, antes de preguntarte qué te ha parecido, te voy a preguntar por las expectativas tras estos 3 años y picos. ¿Qué esperabas tú encontrarte aquí? ninguna. Yo recordaba muy poquito de cómo había terminado, recordaba que había un ganador, recordaba algunos del resto de los personajes, recordaba la relación que había entre el policía y el hermano que iba buscando, pero no acordaba exactamente qué había ocurrido. En medio recordaba muy, muy poquito. Y lo que me he encontrado, Juan, especialmente el primer episodio, es una serie que nuevamente me ha sorprendido muy para bien. O sea, me parece que es un primer episodio redondo, en el que, lo comentaba también como decías tú en el programa familiar, a mí me recordó muchísimo a dos cosas, además una coreana y otra que no es de allí. La coreana es, yo recuerdo a mi queridísimo amigo Borja González Santolaya hablando en su momento de The Raid, o Redada Mortal, creo que se llamaba aquí la traducción en español, que son las dos películas famosas que hizo el actual director de Guns of London, del creador de Guns of London. Mm. Y él me decía, ¿no las has visto? No puede ser que no las hayas visto. Y dice, tienes que ver las dos. La primera tienes que verla, y luego la segunda es que es la primera, pero además con guión. Y no creo que se han exagerado esto, pero creo que esto ocurre aquí en medio, sobre todo en el primer episodio. Y luego hay otra cosa que yo contaba ahí en medio, que es un libro de relatos que yo tengo de Orson Scott Card, tiene que estar en algún sitio por aquí, inmenso, pero que tiene un prefacio con una introducción que a mí siempre me ha encantado, hablando del terror. Y él dice que hay tres, yo creo que también es algo que a Hitchcock que comentó en algún momento, o lo ha sacado de otro lado. Y dice que hay una gran diferencia entre tres conceptos, que son, creo recordar que él dice el miedo, pero puede que sea otra palabra, el terror y el horror. El miedo es aquello de cuando tú vas a la casa, o cuando llegas a la guarida del vampiro, o cuando llegas a ese lugar y empiezas a no saberlo, pero te puede ese deseo humano del conocimiento y de la imprudencia y de la curiosidad. El terror es cuando ocurre, cuando el vampiro ya te ataca, cuando de repente sale el monstruo, cuando te pegas el susto, cuando tienes ese momento de quedarte quieto o huir de esa reacción tradicional. Y luego hay un tercero que normalmente no se hace, que es el horror, que es cuando ya ha ocurrido el hecho terrorífico o ya ha ocurrido la tragedia, cómo te quedas después y cómo te planteas tu vida después de que haya ocurrido ese hecho. Y él decía que el que más le gusta, las historias que más le gustan, son las que trabajan sobre ese horror. Y eso es lo que yo creo que nos da esta segunda temporada. Nos da el ya ha ocurrido el hecho terrorífico, Seung Jong-hoon, que fue el ganador del primer concurso, ya ha pasado por eso, ya sabes lo que es, y ha tenido la posibilidad de huir, pero decide que no va a poder hacerlo, porque le ha marcado lo suficiente y tiene que volver a hacerlo. Y luego Cho Sang-woo sí se ha convertido en un policía de tráfico porque quiere alejarse de absolutamente de eso, pero le sigue atrayendo la parte de su hermano. Y especialmente en estos, el primer episodio, como os digo, que a mí me ha sorprendido muchísimo, luego ya desarrollas toda la trama, pero el primero a Mm. mí me sorprendió es esa forma de alguien a la que, si entras en que lo que se ha ocurrido es verdad, que no es una serie de Netflix, que no es un jueguecito, que luego vamos a tener parodias o que vamos a tener un jueguecito de videojuegos, si eso es verdad, ¿cómo te afectaría tu vida? Y eso me parece que está muy bien, combinado con un personaje que vuelve a nuestras vidas, que es el del captador, del jugadores, que tiene un par de escenas absolutamente terroríficas. A mí me ha gustado muchísimo, con un juego que no vamos a contar nada de lo que ocurre en el primer episodio, pero es una variante de uno que yo no conocía, de una cosa que hemos hecho absolutamente todos, y es que de verdad me parece un primer episodio absolutamente brillante. A mí me ha gustado mucho, yendo ahora un poco por partes. La primera temporada sí que es verdad que, bueno, que tenía su crítica social, sobre el poder, todo esto, pero a mí sí que había algo que me gustaba, que aunque el juego tuviera normas, creo que hacía bastante hincapié
en algo básico en el que la gente somos civilizados y no nos matamos porque hay leyes. En el momento que eso se va al carajo, sale la verdadera naturaleza humana a flote. Y ostras, creo que aquí va por otros derroteros, me recuerda muchísimo. A ver, aparte de por alguna escena que será más que obvia, pero creo que nos vamos a algo mucho más jodido. La primera temporada la sensación de que era más una fiesta, de la fiesta de la muerte, y aquí nos vamos a algo bastante más jodido, a algo que me da la sensación que es mucho más cerebral. Con lo que me viene a la cabeza para compararlo directamente es con El Cazador de Deer Hunter, de la peli de De Niro, y cuando lo veáis entenderéis el porqué. Y ostras, es lo que decías, tenemos a un protagonista que ha salido de ahí y que no puede volver a su vida normal. Es que ¿quién de nosotros vuelve a su vida normal después de pasar por eso? Y al final, pues tomas dos opciones. O te das a la bebida y a las drogas, o haces lo que hace este señor, ir a reventar a estos cabrones, o al menos a intentarlo, porque como solo hemos visto los 4 primeros, no sabemos si lo consigue o no lo consigue, si va a haber tercera temporada, porque en teoría, corrígeme, se había dicho que esto se acaba aquí, o al menos esta historia se acababa en esta segunda temporada. También sacó en la Entonces, primera. Yo qué sé, Juanfran, estas cosas hasta que no pasen no lo sabremos. ostras, pero sí, tenemos unos personajes, tenemos a un Thanos, que a mí, bueno, esto me chirría un poco, todo el tema de los coreanos con la fama, con los fandoms y todo esto, esas cosas siempre me acaban chirriando. Y, ostras, pero sí, tenemos un primer episodio y unos primeros episodios que nos cambian el tono totalmente de la primera temporada, pero que nos dan lo que queremos también, que quieren que queremos ver el juego, queremos seguir viendo muertes, aunque ya la hayamos visto. Y pese a que nos vamos a encontrar con momentos muy reconocibles, también vamos a tener otros que nos cambien y nos pillen voy a decir al pie cambiado, pero a calzón quitado también me gusta bastante la definición, aunque no sea bien lo mismo. Ostras, no sé, lo que hablamos, un cambio de tono grande, pero totalmente familiar. Es que a mí me han encantado estos 4 episodios. Está muy bien hecha. Y luego, Mm, personajes nuevos que aparecen, a mí hay una que me ha gustado muchísimo, que es una chica que vemos que ha tenido algo con el hijo, que ha huido de Corea del Norte y que trabaja en un parque de atracciones infantiles. Y a eso es todo lo que voy a contar, que la historia de ella me parece absolutamente brillante. Y creo que es de esas cosas que si no hubiese tenido 3 años para desarrollar la idea, no se le hubiese ocurrido. Creo sinceramente que no se le hubiese ocurrido al creador poder hacerla. Y creo que es absolutamente brillante cuando te hace el clic del que te mm. muestran. Me parece absolutamente maravilloso, de verdad, no puedo decir otra cosa. Dentro de lo que la serie tenemos, es un subgénero en su sentido de, sabemos que vamos a tener juegos, sabemos que vamos a tener muertes, sabemos que vamos a tener estas cosas, cómo juega con y combina con todas esas y las interpretaciones, que al final yo lo veo siempre coreano con subtítulos o en inglés o en español, depende de cómo va, Hmm. y especialmente Son Ji-hoon en los primeros episodios, esa imagen de hombre destruido que le da exactamente lo mismo el dinero, que el dinero es un medio para poder hacer, como decías tú, de mi objetivo en la vida es destruir a esta gente como sea, no tengo ningún problema en pagarlo. Y me parece que hace una interpretación mayúscula. De verdad que me gusta muchísimo, muchísimo y en general está todo el mundo muy bien. Jolín, es que él está maravilloso, es que es un pedazo de actor. Lo hemos visto en The Acolyte, que la serie no ha triunfado y tal, pero es que creo que es lo mejor que Sí. tenía la serie, era él. Y eso que no tenía ni puñetera idea de inglés y se aprendía los diálogos de memoria. Y era, de verdad, a mí lo que más me gustó de largo de Acolyte, de Star Wars. No sé, ya te digo, yo muchas ganas de ver más, de ver a este hombre sufriendo, de ver a este hombre vengándose, porque quiero verlo vengar. Yo creo que todo el mundo quiere verlo vengarse. A él, iba a decir sí, al hermano del malo, que ahora no me sale el Ujú. nombre, creo que lo tenía por aquí apuntado. Sí, de Front. Sang-woo es el personaje. Eso es, que es el hermano de Frontman, que era un Mm. poco este enemigo enmascarado que se descubría en la primera temporada, que veremos si vuelve o no vuelve, pues ya lo veréis. Ya. Creo que os vais a llevar más de una sorpresa y para bien. Y luego, claro, eso es el primer episodio y lo que tenemos después es un poco pues ya todo ese proceso del juego del calamar, bueno, y de investigación por otro lado. Tenemos como dos líneas, digamos, dos tramas que tienen que confluir en algún momento y poco más porque es que tampoco podemos hablar mucho más. Yo tengo aquí apuntadas unas cuantas cosas
que era precisamente hablarte de las series coreanas. ¿Tú te imaginas hace 5 o 6 años que este reventón de series coreanas? Porque yo recuerdo amigos muy, muy freaks que eran los que veían estas series. Y a mí me parecía a veces una bizarrada. Ver anime en versión original ya era lo más loco que yo había hecho, pero ostras, las series coreanas y más allá de aquellos doramas de series japonesas y todo esto, ostras, yo mira que siempre había pensado que las series asiáticas costaba mucho que entrasen aquí y sin embargo el streaming le ha dado la vuelta a esto de una manera que yo no me lo imaginaba de todas, todas. Es un fenómeno igual que hemos tenido con las series turcas, es decir, partía de un submundo. Yo conozco, sobre todo por dar clases en la universidad de gente adolescente, que había toda una parte, especialmente además muy público femenino del dorama, como comentabas tú, y eso sí que lo conocía y me habían comentado y hablado alguna vez, y bueno, pues alguna práctica que hago yo me comenta que le gustaba. Yo creo que esto desde luego supuso la explosión a dos niveles, la explosión del conocimiento mundial de lo que podía ser una serie coreana y sobre todo la apuesta de inversión y de exportación, porque las series se hacían antes, pero solamente para consumo doméstico, como mucho igual también para Asia. No sabría decirte yo si las series coreanas se ven en Japón, sinceramente, porque no tengo ni el puñetera idea. Pero sí que fue el abrir las pitas, de alguna forma parecido, salvando todas las distancias que tú quieras, en lo que pudo ser La Casa de Papel, no para que se Ujú. diese producción española, que nosotros hemos hecho serie toda la puñetera vida de Dios, y tú ya las hemos visto, sino para que se estrenasen fuera y para que tuviese esa demanda fuera. Y evidentemente nada de esto sería posible en las plataformas. Al final lo que tendrías es, bueno, pues pequeños nichos, igual que como resistía pues, con el anime, evidentemente, antes de esto, de pasárselo o ver por BitTorrent o ver por canales o por plataformas que se diesen de alta y de baja, hasta que RPSRC pues apareciese un Crunchyroll que te las unificase absolutamente toda. Aquí es que el gran unificador, sin ningún género de duda, es Netflix. Y a partir de eso se unen todas las demás. Y claro, pues Netflix es mucho Netflix. Sí, yo la verdad, o sea, yo tengo fe de lo que comentábamos antes, que veamos más adaptaciones de, jolín, tienen la licencia, tienen los mercados. Yo creo que es fácil, no sé, yo me imagino a Tito Valverde participando en las pruebas del calamar o aquí, aunque sea aquí el juego del espeto, no, no sé. Yo creo que tenemos un montón de maneras aquí de adaptar estas cosas y un poco también al folclore también de cada país, porque al final tiene una estética muy marcada que creo que también ha jugado mucho a su favor. Estos colores chillones primarios con Sí, los que sí, han sí. jugado. Ostras, La es estética es que, es totalmente que, identificable. O sea, es la intro, por que es ejemplo, que eso. tenéis es una intro específica para ella, pero es que lo identificas, y Mm. los movimientos y los colores, como decías tú, y los trajes son icónicos. Es decir, hubo el año que todo el mundo en Carnaval y en Halloween salía de La Casa de Papel, el año que todo el mundo salía de uno de los vigilantes del juego del calamar, ¿no? Eso es lo que tuvimos en su momento. Yo creo que saben que tiene una propiedad intelectual muy, 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 muy interesante, pero que no quieren meter la pata a la hora de pasarse Mm. gestionándola. No sé cuál será el futuro, no sé cuánto pueden hacer, no sé hasta qué punto quieren hacer algo sin el creador. Yo creo que es una cosa que veremos a partir del 2025 si lo necesitan. También la otra ventaja que tiene Netflix comparado con hace 3 años cuando hicieron esto es que no necesitan que el juego de calamar sea un éxito brutal. Ellos ya van a velocidad de crucero, ya han ganado la guerra Mm. del streaming dentro con orden, le falta combatir con YouTube, le falta combatir con Spotify si quieres y lo que quieras, pero saben que aquí tienen una gran marca que no quieren quemarla. Yo creo que la otra clave es no quieren quemarla, no quieren destruirla. Eso te iba a decir, ostras, no, me parece bastante interesante porque hablamos mucho, obviamente, la comparación más cercana es La Casa de Papel y creo que ahí quemaron el cartucho muy rápido con una cada año sin salir de la misma historia, del mismo banco y creo que aquello se acabó quemando, que podían haberlo hecho de otra manera, o sostenerlo más en el tiempo y teniendo el juego del calamar un exitazo, que si sigue funcionando cada 3 4 años nos dé tiempo a respirar y volvamos o a una historia diferente. Y esto, ostras, creo que es una estrategia diferente que igual podría funcionar también bastante bien. No Es sé, posible, es posible. Yo veremos. tengo mucha curiosidad por ver primero cómo va a Mm. funcionar en Navidad, por ver la recepción. Primero de todo, por ver los 3 últimos episodios. Segundo, por ver qué tal va a funcionar de números y del boca a oreja y aprovechando que es Navidad y todo demás. Y luego, ¿qué van a hacer? No en el 2025, sino en los próximos 5 años, en el que sabemos que Ujú. tienen que meter esas casas que dijeron que iban a montar y de las que no hemos vuelto a saber absolutamente Ah, nada, sí. que podría ser el inicio pues de mini parque de atracciones o de mini Mm. cines o de mini lo que sea, que evidentemente, pues Bridgerton y el juego de calamar son dos de las que todos entendamos que algo tienen que haber, ¿no? Que son las dos grandes
nombres propios que puedes tener aquí, más allá de las cosas de asesinato de Ryan Murphy, que igual también, no te extrañe tú que haya hablado algo de Menéndez o cosas por el estilo. Pero que desde luego los dos grandes nombres a día de hoy que tienen propiedad Netflix son esos dos, más Millie Bobby Brown. Pero claro, tampoco vas a poner estatua de Millie Bobby Brown, ¿no? Sí, porque el plan que tenían de videojuegos, aquello de juegos Está todo ahí AAA, parado, aquello se ha ido Stranger al garete. Things, No, hay que no, ver la última han temporada. cerrado el estudio. El estudio aquel que hicieron de Sí, me fichajes acuerdo. de grandes trabajadores, diseñadores, programadores de la industria del videojuego, ese estudio se ha cerrado y porque el principal, el que más sonó fue el diseñador de los últimos God of War. El estudio se cerró y él mismo dijo, se ha ido a Naughty Dog a trabajar con los creadores de The Last of Us y a trabajar en un juego nuevo. Así que Yo creo que en la apuesta veremos. del videojuego han pivotado a mitad. A mí me recordó mucho lo que fue el coche de Apple, de decir, no, mira, abandonamos esto y vamos a lo nuestro, en este caso, a videojuegos casual, fundamentalmente para móviles y, si me apuras, tabletas. Y eso es lo que te sale a día de hoy todos los anuncios. Es decir, a mí ahora cuando entro en el Apple TV, no me anuncia una serie inicialmente cuando elijo el perfil, sino un videojuego para descargármelo. Y esa yo creo que es la que tienen. Y nos queda Stranger Things, a ver qué ocurre con la última temporada, y hasta cierto punto Cobra Kai, ¿no? Que nos queda un par de ahí y medio, que yo recuerdo la memoria. Seguro que tengo alguna más que se me escapa porque estoy muy mayor y en Navidad y tengo la cabeza como está y estamos grabando un día, además por la tarde, un domingo, que tiene narices la cosa. Pero yo creo que esos son los grandes nombres propios alrededor de los que, como diría aquel, puedes construir tu iglesia, porque no tienes tantas propiedades intelectuales, no tienes un Juego de Tronos, no tienes un Harry Potter, no tienes un... Yo creo que esos son los grandes nombres, como te digo, que yo recuerdo ahora mismo en la cabeza, que puede tener... Y Stranger Things yo creo que sí que puede tener recorrido con spin-offs, Bridgerton desde luego con la serie propia con spin-offs, y el Juego del Calamar es la que al final, como dices tú, hemos tenido que dar 3 años y 3 meses para que el gran fenómeno de Netflix vuelva a tener unos episodios, que es lo que todo el mundo quería, más allá de videojuegos y más allá de lo que hiciese MrBeast. Pues sí, y Carlos, te iba a decir a quién se la recomendamos, pero es que yo creo Todo que el está mundo, fácil. yo creo que es una serie... Yo me gustaría ver, si no toda la temporada inicial, sí que al menos los últimos episodios, por recordar parte del tono. Yo creo que sobre todo es recordar que esto es una serie muy cafre y que es muy sangrienta y que la gente sufre mucho y que no es lo que todos recordamos de dos jueguecitos o que luego hemos tenido en el videojuego, que la gente muere de verdad. Y yo creo que es una serie de la que va a hablar todo Dios, entonces yo creo que esta es de las que no hace falta recomendar porque la gente va a verla. Yo sí os puedo decir, honestamente, que me ha sorprendido para bien. Igual que me ocurrió con la primera temporada, lo que yo no sé si luego se lía en los últimos 3 episodios, ahí no os puedo decir nada porque no hemos podido verlos y no vamos a poder verlos, lo vamos a ver al mismo tiempo que vosotros, porque no vamos a tener más episodios para poder comentarlos. Si luego es un desastre los últimos 3, pues no puedo deciros nada y os pediré perdón por haber liado. Yo os puedo decir que a mí el primero me ha encantado y los otros 3 me han gustado bastante. Yo te digo que quedando 3 episodios y viendo lo que hemos visto, me da que no termina la historia, que vamos a tener un continuará en la siguiente temporada, que se va a quedar por ahí en medio, es mi sensación, pero bueno. Más allá de eso, CJ Navas, Carlos, muchísimas gracias por acompañarme un ratito en tu A ti casa. por demeta que querido. Y a todos vosotros, esto ha sido el Razones para Ver de la segunda temporada del Juego del Calamar. Recordad que se estrena al completo en Netflix este mismo 26 de diciembre. Recordad pasaros también por nuestro chat de Telegram, en el que más de 1.800 personas hablamos cada día de series y también del Juego del Calamar en telegram.me/fuera de series. Pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado ahí fuera. Sonríe. Me gustaría daros una cálida bienvenida a todos. Como está estipulado en el formulario de consentimiento, después de cada uno de los juegos podéis decidir mediante votación si queréis continuar o marcharos. ¿Qué es eso? Luz verde, ya puedes correr y parar. ¡Quietos! ¿Qué tengo? Tienes una pega en el cuello. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Mierda! Me he movido. Os recuerdo que en este momento depende completamente de vosotros si continuáis el juego para ganar más dinero o lo dejáis aquí. Hacedme caso, por favor. Tenemos que salir de aquí ahora mismo. ¿Qué te crees que haces? ¿Trabajas aquí? ¡Yo ya había estado aquí! ¡Ya había jugado! Si continuamos, vamos a morir todos. Entonces, ¿qué haces aquí de nuevo? ¡Un juego más!
¡Un juego más! ¡Un juego